Jesús obviamente en su ministerio, Él ejemplifica lo que es la vida de santidad. Pero antes de empezar su ministerio, los evangelios, especialmente Lucas, nos dejan ver algunos vistazos de lo que fue la vida del Señor antes de empezar el ministerio. A los 12 años narra el evangelio que Jesús está junto a los doctores de la ley, enseñándoles, discutiendo, hablando del reino de Dios, a los 12 años. Hoy en día, si nos preguntamos qué hace un chico, dónde está un chico a los 12 años, pues vamos a decir en los videojuegos, está en el cuarto con sus juguetes, está conectado en línea con sus amigos, está teniendo una conversación, nada de doctrina, nada de teología. Pero nos deja ver el evangelio que Jesús a los 12 años ya tenía capacidades intelectuales, capacidades espirituales, que nos dejan ver que fue un muchacho que estaba en la vida de santidad. Así que la vida de santidad no depende de la edad. No es que cuando yo sea adulto, más adulto, voy a ser más santo. No, depende de tu conexión con Dios. Depende de tu momento con Dios. Depende de tu relación con Él. También nos deja ver el evangelio, o los evangelios, que Jesús se bautizó no teniendo necesidad de hacerlo. El bautismo de Juan especialmente era para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero Jesús, ¿de qué podía arrepentirse? ¿De qué podía pedir perdón? Pero tal fue su amor por este mundo que no le importó dar el ejemplo como si fuese un pecador más, como si él necesitaría de ese bautismo, pero los dejó ejemplo para que nosotros también renunciemos a nuestra vida y pidamos perdón y en señal de eso nos bauticemos. Así que el arrepentimiento es imitar a Jesús también. El arrepentimiento no es un sacramento único de una iglesia, es parte de imitar a Jesús. Decimos que los cristianos debemos imitar a Jesús, e incluye también el bautismo, el bautizarnos. Así que hoy vamos a ver en esta primera parte cómo Jesús nos enseñó más de santidad de lo que nosotros pensamos, no solamente con su vida, sino también con sus enseñanzas. El libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, nos deja ver el primer tema de predicación de Jesús, el primer tema con el que se va a dar a conocer, con el que va a comenzar a atraer a las multitudes. Normalmente quienes hablamos en público, quienes somos conferencistas o predicadores, tenemos una tentación de hablar cosas interesantes para atraer la atención de la gente. Yo viví eso en mis primeros años. Como otros predicadores también comencé a imitarles y a verles y decían, ellos dicen, hacen uso de frases, por ejemplo, ¿cómo está la iglesia hoy? Y la iglesia responde algo, ¿no es cierto? ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo está usted? Y comenzamos a usar ademanes como esos, que no está mal en sí, pero el problema es que esas estrategias de oratoria pueden alterar el mensaje o pueden mandar el mensaje al segundo plano. Y entonces no solamente comencé a usar esos ademanes, sino también a usar temas llamativos. Por ejemplo, me recuerdo en mis primeros sermones, tenía títulos más llamativos que los actuales, eran más para atraer a los jóvenes sobre todo. ¿Cómo encontrar a tu media naranja? Era uno de mis sermones. ¿Cómo encontrar a tu media naranja? Y eso atraía a la gente. Claro, no había WhatsApp, no había Facebook, pero hablábamos entre semana. Voy a predicar de cómo encontrar tu media naranja. Yo sé que esa frase es antigua, pero media naranja significa encontrar a la alma gemela, ¿sí? Encontrar a la persona adecuada para ti. Y entonces comencé a predicar de temas llamativos, que no estaba mal, usaba la Biblia, obviamente hay mucho de la palabra para eso, pero sacrifiqué el mensaje por conectar con la gente, por llamar la atención, por levantar un ministerio, por levantar una iglesia. A veces los predicadores caemos en la tentación de preguntarle a Dios inclusive, ¿qué hablo que le interese a la gente? ¿Qué hablo que le atraiga a la gente? Voy a hablar de demonios. Entonces pongo el tema para hablar de demonios porque eso atrae a gente, o a demonios, no sé, pero atrae gente porque el título es llamativo. Otro, restauración de tu vida, restauración familiar. Las familias necesitan escuchar mensajes de restauración. Y entonces no es que esté mal en sí, el problema es que muchas veces lo que necesita la gente, lo que yo creo que necesita, no es lo que Dios piensa que necesita. Entonces en Marcos, donde les pedí que abran su Biblia, o no les dije que abran la Biblia o no.
Sobreentiéndase que cuando digo un pasaje, la idea es que usted lo busque, ¿no? A veces está en pantalla, a veces no. Marcos 1:14. Jesús tiene el gran desafío de empezar su ministerio. ¿Y qué tema va a escoger para llamar la atención? Si Él va a ministrar a pescadores, Él va a ministrar a gente pobre, Él va a comenzar su ministerio no en las grandes ciudades, en los grandes lugares populares de gente famosa, sino allá donde los pobres, más o menos hablemos en Quito, ¿cómo sería un barrio pobre? Un barrio como el que usted vive, ¿cuál barrio? Entonces el predicador podría decir, la gente de ese sector necesita escuchar de dinero. Hablemos de prosperidad, cómo hacerte rico con la Biblia. Y pones el título y haces la publicidad de cómo hacerte rico con la Biblia. Que por cierto, no es que la Biblia no tenga secretos, tiene enseñanzas que realmente no son secretos, son enseñanzas. Yo enseño eso en el discipulado, pero por tratar de atraer a la gente, puedo caer en el error de poner un tema que yo pienso que es bueno, que necesita, pero que no necesariamente es la voz de Dios en ese momento. Entonces los temas buenos y llamativos tienen que pasar el filtro de que Dios los apruebe. Entonces en mis primeros años, como les dije, ponía cualquier tema llamativo, lo que esté de moda, ¿no? Lo que esté de moda en ese momento, fútbol, algún artista famoso, algún invento, algún avance científico, algo, cualquiera de esas cosas cogía, y no está mal. Dios tenía gracia en medio de esos sermones, pero llegó un momento en que Dios me confrontó, especialmente con Marcos, porque Jesús va a predicar algo que no es llamativo. No es llamativo. No es un título que atrae multitudes. No es un tema que hasta hoy en día podemos decir es de lo más vendible, comercial. Marcos capítulo 1, versículo 14 dice que Jesús comenzó a predicar diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Hasta ahí como que va la cosa como que normal. No suena tan mal, ¿no? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Aquí viene la parte que digamos va a ser un error de marketing, un mal tema de TikTok, un mal título de un sermón. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No son malas palabras, pero son frases que para el judío de aquella época no tenían cabida. Arrepentíos no es una palabra ni del hebreo. Arrepentíos, que hoy entendemos nosotros ya como creyentes, 2000 años después, entendemos algo de la idea de la palabra arrepentimiento. Pero en esa época Jesús toma una palabra no del hebreo, no del judaísmo, no de Abraham, no de Moisés, no de ningún profeta. Ningún profeta había tomado la idea simplemente de arrepentimiento. Porque arrepentidos viene del griego metamorfosis, transformación. Entonces, imagínense que Jesús en su primer sermón no hace uso de la ley, no hace uso de una enseñanza de Moisés, de uno de los 10 mandamientos, de una de las leyes de Levítico. No hace uso del mensaje de algún profeta, como dijo Jeremías, como dijo Isaías, como dijo Ezequiel, cualquiera de sus profetas. No, sino que toma una palabra del contexto de ese momento y del contexto griego, metamorfosis. Arrepentíos era un concepto que venía en cierta manera más manejado en el contexto griego que en el contexto judío, porque en el contexto judío no necesitas transformación, solo necesitas devoción, solo necesitas adoración. En el pensamiento judío de ese siglo no hay espacio para la transformación. El ser humano es malo y lo que necesita es adorar a Dios para alcanzar su perdón. Pero Jesús dice: transfórmense, cambien. El arrepentimiento no solo es reconocer errores, es transformar la dirección, cambiar la dirección. Si estaba yendo en esta dirección en mis pecados y me arrepiento, entonces tengo que dar media vuelta y tomar la dirección correcta. Eso era imposible para el pensamiento
del judío de esa época. A Dios podías adorarle, a Dios podías presentarle ofrenda, a Dios podías orarle, a Dios podías servirle inclusive toda tu vida, pero transformarse, no, eso no es posible. ¿Quién puede transformar esta carne? ¿Quién puede transformar este corazón? Una cosa es que Dios te perdone y otra cosa es que Dios te transforme. Hay una gran diferencia. Usted perdona a su enemigo, pero él no cambia. Pero le perdonó. Libró su alma, hizo justicia divina al perdonar, pero no necesariamente su perdón le transformó a la otra persona, ¿no es cierto? Esposas, esposos, ¿su perdón necesariamente cambia al otro? No, es más, el otra vez dice, como me perdonó esta vez, la próxima también me va a perdonar. Hasta llega a jugar con tus sentimientos porque entiende que como estás enamorada de él y no tienes otro, eres el único, entonces de ley te va a perdonar. Para el judío que escuchó este primer mensaje de Jesús, debió haber sido un título escandaloso. Bien pudieron haber acusado a Jesús de ser un predicador que no usa la Biblia, de un predicador que no usó un exégesis. Les dice, arrepentíos y creed. Escuche, ¿en qué? En Moisés. Y creed en el Evangelio. Era algo nuevo también. Eran las buenas nuevas que comenzó él a contar. Él fue el autor, el fundador del mensaje de las buenas nuevas. Para ese tiempo no habían buenas nuevas. Había la ley y los profetas, las tradiciones de los padres, las leyes de los fariseos, las enseñanzas de los escribas. Y Jesús dice, transfórmense y crean en este nuevo mensaje. Para nosotros, repito, es fácil escuchar esto, pero para el público de esa época debió haber sido un sacudón. Un nuevo predicador con un nuevo mensaje. ¿Pero qué mensaje? Dice que debo transformarme. Dice que el tiempo se ha cumplido. Dice que el reino de Dios se ha acercado, pero también dice que debo transformarme, dejar de ser lo que soy hasta ahora. Y eso para un judío era imposible y aún para mucha gente hoy en día es imposible. ¿Cómo un borracho puede dejar su vicio? ¿Cómo un infiel puede convertirse en un hombre fiel, santo? ¿Cómo un drogadicto puede dejar sus pecados? ¿Cómo un ladrón? ¿Cómo un político? ¿Cómo uno de los GDO? ¿Cómo un cabecilla de una pandilla puede dejar eso? Porque lo que es para nosotros imposible, para Dios es posible. Porque creemos al Evangelio, pero el Evangelio en ese momento no era conocido como ahora nosotros lo hemos escuchado. Las buenas nuevas entonces comenzaron a ser precisamente nuevas. Jesús va a predicar un mensaje de santidad tan profundo como este, porque la palabra transformación es igual de santificación, en el sentido de que cuando nosotros venimos al Señor no somos santos, somos pecadores, pero al llegar al Señor Él nos hace santos, y no solamente por apartarnos del pecado, sino por cambiar en esencia lo que somos. La vida de santidad es una vida de transformación, no solamente una vida de devoción, no solamente una vida de asistencia, no solamente una vida de lucha, no voy a pecar, no voy a pecar, como decíamos los otros domingos, no voy a pecar, no voy a pecar, y así vives un año, 10 años, 20 años, y a la final pecas, te vuelves a levantar, 7 veces cae el justo, vuelvo a levantar, hay gracia de Dios, y haces de esa dinámica tu vida de montaña rusa de fe. Pero lo que Jesús predicó y lo que enseñaron el resto de libros del Nuevo Testamento es que es posible ser transformados en Cristo. No solamente dejar el pecado, sino abrazar a Cristo y ser semejantes a Cristo. Entonces su primer mensaje no fue llamativo. Un orador de esta época que quiere emprender algo nuevo, una venta, un negocio o una iglesia, va a buscar un mensaje que se venda, que llame la atención.
Y en mis primeros años, como dije, yo viví esto. Aún miraba videos de predicadores y tomaba algunas de sus ideas para repetirlas, porque si le hizo efecto a él, pues también me podría resultar a mí. Pero en mi primer pastorado, en el 2004, el Señor me confrontó. ¿Voy a repetir lo que otros dicen? ¿Voy a hacer una copia de otros ministros? ¿O voy a tener los mensajes que Dios quiere realmente que diga? Y fue una temporada, no sé, casi un año quizás, de esa lucha, de qué predicar. Los que predicamos tenemos esa lucha siempre. ¿Qué voy a decir? Y al inicio, como predicador novato, dices, esto suena bien, entonces lo voy a decir. Esto está predicando fulano, entonces también lo voy a decir. Pero llega un momento en tu experiencia que dices, también soy un mensajero. También soy un heraldo. También soy un portavoz de la palabra. ¿Cuál es mi tarea? Y entonces debatí mucho con el Señor en el buen sentido. Y en mi caso, Dios me dio una ruta a seguir. No repetir ningún mensaje el resto de la vida. No repetir ningún mensaje. Y claro, al inicio no miraba con los años cuánto iba a pasar eso, ¿no? Y cuán difícil puede ser no repetir un mensaje si estás bombardeado de gente que repite los mismos mensajes. Yo tenía un pastor, que siempre hago un chiste de esto, que el mismo mensaje daba en el Día de la Madre y en el entierro de una persona. El mismo mensaje en Navidad, solo cambiadito algunas cositas, y el mismo mensaje quizás en Carnaval. Era lo mismo. Y había gracia de Dios, claro. Dios bendice su palabra, hay gracia. Pero en el 2004, en ese primer año, Dios me lleva a este pasaje y me confronta. Jesús no usó un mensaje comercial, sino un mensaje espiritual. ¿Qué es más importante? ¿Decir lo que le gusta a la gente o decir lo que Dios quiere que diga? Y eso a mí me ha costado, porque no soy un predicador marquetero. Y me ha costado invitaciones y me ha costado momentos, porque me han invitado a un lugar, venga para que hable de dinero, para que hable de esto. Y bueno, uno respeta esas invitaciones y aceptaba al principio. Y estando en camino, Dios me cambiaba el mensaje. Así de sacudón. La iglesia tal me invitaba a predicar algo de familia y ya mandé el archivo, tenía todo listo, y de pronto una hora antes o en camino a la iglesia el Señor me daba otra palabra. Yo había preparado el tema que me habían dicho y había visto a otros predicadores y había preguntado a otros colegas pastores sobre el tema y había armado un sermón, pero Dios me lo cambió. Y estando en un culto como estos, mientras el pastor anfitrión decía, y tenemos a tal hermano, a tal profesor, a tal pastor invitado, y él nos va a hablar de familia, porque el Señor le ha dado una palabra para la familia. Hermanos, ¿cuántos quieren escuchar una palabra para la familia? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren una mejor familia? ¿Cuántos quieren helados? ¿Cuántos quieren colada morada? ¡Viva la colada morada! Amén. Y usted sonríe y ofrenda más. Y no sabían lo que yo estaba viviendo, que Dios dice, no hables de familia, habla de santidad. Y hablar de santidad no es vendible. Busque mensajes de santidad en YouTube. Va a encontrar un puñado. Lo digo porque busqué esta semana para ver qué repito. Y me dolió en el alma. Más hay mensajes de familia, restauración, superando el divorcio, superando el tercer divorcio, superando el quinto divorcio, cómo ser santo y tomar una cerveza, cómo robarle a Dios, no darle el diezmo, la ofrenda, pero irte al cielo. Entonces así hay muchos títulos de mensajes que uno dice, wow, con razón estamos como estamos. Claro, como yo no soy un pastor comercial ni un predicador, peor aún comercial, yo vengo de una escuela y de una línea de servicio donde Dios me dijo, no repitas ningún mensaje. Y muchas veces, como he dicho, me ha costado invitaciones, momentos, porque me ha tocado decir lo que la gente no quiere oír o para lo que no me llamaron. Y recuerdo, quizás por eso yo ya no salgo mucho, porque las veces que salía decía ya más fiel a Dios lo que Él me dijo.
Entonces, en ocasiones como esa que recuerdo, va a hablar el pastor de familia, porque el diablo está destruyendo la familia, hermano, no deje que el diablo destruya su familia. Y para eso nos ha enviado un siervo, feo, jovencito, pero que trae la palabra. Y entonces yo pasaba y tenía que elegir. Ser fiel con el compromiso con el hombre o ser fiel con el mensaje que Dios me acaba de dar. ¿Qué elige usted? De por sí, ser fiel al hombre no es agradar a Dios. Pero agradar a Dios no siempre significa también agradar al hombre. Así que me las jugué y decidí ser fiel a Dios. Y obviamente las invitaciones dejaron de llegar, porque no predicaba siempre lo que ellos decían o lo que ellos creían que se necesitaba. Y no es que yo menospreciaba su invitación, sino que la responsabilidad de enseñar y exponer la palabra va más allá que mi propia vida. No puedo elegir un tema, o al menos ese es mi caso. No puedo elegir un tema porque la gente quiere y necesita, sino que en mi caso ya, 20 años después, se trata de lo que Él quiere decir, de lo que Él quiere decirte a ti. Y si algo de lo que Él quiere decirte no te gusta, allá habla con Él. Porque Él solo me mandó a decir, yo soy el micrófono, yo soy el mensajero, el mensaje viene de Él. De algo sí estoy seguro, es que cada vez que me he parado a enseñar, aquí o en otro lugar, ha sido lo que Dios ha querido que diga. Ese fue mi desafío hace 20 años. Y 20 años después lo estoy diciendo públicamente. Soy un predicador que no dice lo que dicen los demás, que no dice lo que tú quieres oír o lo que tú vienes buscando hoy. Quizás vienes buscando un milagro, quizás vienes buscando una palabra para salir de tu tristeza, vienes buscando una palabra para emprender un negocio, vienes buscando una palabra para saber que Dios te va a bendecir al 100%. Quizás vienes con esa motivación. Discúlpame, perdóname, lamento informarte, lamento confirmarlo si ya sospechabas. No soy un predicador que responde al mercado. Como si se tratara de vender un producto. No soy un predicador que dice, temporada de verano, hablemos algo fresco. Invierno, hablemos algo abrigado, calientito. No soy un predicador que vende. Respeto a quienes predican y tendrán sus motivaciones, sus compromisos, pero mi línea es decir lo que Dios me manda a decir y no repetir ningún sermón. Entonces han pasado 20 años y cada semana, cada oportunidad es nueva. ¿Qué quieres que diga, Señor? Y a veces sí me ha dado tentación de sacar mi archivo de sermones y solo recalentarlo. Total, hay que mejorarlo. Total, fueron hechos con un buen corazón, pero la responsabilidad es diferente. Dios, ¿qué tienes para decirnos este día, en este momento, a esas personas que algunas conozco y a otras no conozco? Entonces me imagino a Jesús empezando su ministerio, corriendo el riesgo de ser aceptado o ser rechazado con la frase arrepentíos. Ni siquiera en arameo, sino en griego. Ni siquiera en hebreo, sino en el idioma de los gentiles. Metamorfosis. Y crean en las buenas nuevas, en el evangelium, griego. Jesús toma palabras nuevas. Es como si yo viniese a predicar usando inglés. Ya me imagino a los buenos ecuatorianos. ¿Qué se cree ese pastor? ¿Ya por qué habla inglés? Medio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya viene a decirnos una palabra en inglés. No faltarían los buenos nazarenos y ecuatorianos que murmuraran porque el pastor tal usa palabras o conceptos de inglés. Que déjeme decir que el concepto de inglés del americano es diferente a nuestra cultura y hay aspectos de su cultura que son muy interesantes para mí. Y hay aspectos de su cultura que tengo que respetar y aceptarlas. Me gusta la frontalidad de la cultura americana.
Los latinos somos más de comentar por las espaldas, ¿no es cierto? Hablar el chisme. Ni sabes, ñañita, lo que escuché el domingo. El pastor dice que así dijo, verás en YouTube, ahí está. Y comentamos. Pero en la cultura americana es mejor la frontalidad. Y me encanta eso de la cultura. Pero cuando quiero aplicar eso en mi cultura, me cuesta, porque estoy muy fuerte. Me cuesta decirle al hermano, hermano, usted está hablando mal de mí, ¿no es cierto? Porque el otro se siente amenazado, descubierto, y es capaz de decir, por Diosito Santo, que no dije nada, pastor, en contra de usted. Entonces hay aspectos que uno dice, son buenos de mi cultura, pero prefiero ser fiel a la palabra. Jesús toma entonces aspectos nuevos para enseñar a sus pares, a sus contemporáneos. Transfórmense. No solamente crean en Dios, transfórmense. No solamente pidan milagros, transfórmense. No solamente traten de salir de la tristeza, transfórmense. No solamente traten de tener mejores trabajos, transfórmense. No solamente trates de llenar tu corazón con un buen esposo, una buena esposa, sino transfórmate. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pero a veces como predicadores, marqueteros, comerciales, no les decimos transfórmense. Les decimos crean en el Señor y les va a ir bien. Crean en el Señor y les va a ir bien. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos reciben la palabra? Crean en el Señor y me va a ir bien. ¿Quién no quiere que le vaya bien? Sería un loco el que diga, yo no quiero que me vaya bien. Por sentido común, todos queremos que nos vaya bien o no. Todos queremos que nos vaya bien. Pero otra cosa es decir, que te vaya bien y que hagas la voluntad de Dios. Porque tomo que me vaya bien como licencia para hacer cualquier cosa. Ay, yo siento hacer tal cosa, entonces que me vaya bien, yo creo en Dios. Verás, creo en ti, así que me vaya bien. Pero otra cosa es poner en la mente, en el corazón de las personas, sí, que te vaya bien creyendo en el Señor, pero que hagas su voluntad. Y su voluntad puede ser que nunca sea sano, pero te va a ir bien, aún enfermo, para la gloria de Dios. Tu enfermedad será la mejor herramienta para predicar a otros del poder sanador de Dios. ¿Creemos eso o no? Es una locura, pero es la verdad. Eso es la verdad. No es solamente que me vaya bien en el trabajo, sino que yo sea santo en el trabajo. Qué chiste que me vaya bien si soy un cepillo. A todo digo sí. El jefe dice, debe comprar unos cigarrillos. Ay, Señor, perdonarás, pero es jefe. Entonces, compro los cigarrillos, le doy y le traigo 2 más al jefe, porque hay que agradar al jefe. Y entonces el jefe dice, oh, wow, ese empleado, qué esforzado, qué comprometido con la empresa. Está puesto la camiseta. Y claro, te va a ir bien porque buscas el favor ¿de quién? De hombres. Pero ser cristiano no es buscar el favor de hombres, es tener el favor de Dios. Y muchas veces tendrás 99 en tu contra, pero Dios a tu favor. Y deberás serle fiel a Él. Porque los hombres son más vulnerables y cambiantes que lo que imaginas. El mismo que hoy te adula, mañana te acusa. El mismo que hoy te dice, uy, te voy a ayudar siempre, mañana, ¿quién eres tú? Te conozco, yo no te dije eso. Allá anda a buscar. Pero el que es fiel desde siempre y para siempre es del Señor. Entonces Jesús predica un mensaje, y si pudiera tener tiempo de analizar todos sus mensajes con usted, se va a dar cuenta que son mensajes de santidad. No son mensajes a media tinta. De hecho, Él toma una figura que igual nadie hubiese esperado escuchar de sus labios. Sana a un cojo, sana a un ciego, predica en el monte, Mateo 5, 6 y 7, da grandes enseñanzas, pero en un momento de su ministerio toma una figura un poco hostil. Para enseñar toma una figura que igual no es llamativa y más bien es preocupante. Pareciera que Jesús tiene ideas suicidas.
Pareciera que Jesús no está bien y está pensando más en la muerte que en la vida. Una figura que él toma de seguro le sacudió a todos. Y quizás eso fue algo que contribuyó para que Judas dude de Jesús. Porque la figura que toma Jesús, que voy a mencionar en poco tiempo, es una figura que asusta. Que si lo evalúa un psicólogo, un psiquiatra va a decir, esta persona, ese líder, ese pastor le recomiendo que lo tome con cautela, porque no está sano, algo está mal en él. ¿Cómo va a hablar de eso? ¿Cómo va a coger esa figura y unirle con el evangelio? No hay coherencia, diría cualquier persona. Él dijo varias veces, toma tu cruz. Dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 8, 34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, miren qué pincha globos Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, decrete, declare, tome posesión y venga. ¿Eso dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, dé las ofrendas y Dios le multiplicará. ¿Cuántos reciben esta palabra? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y además tome su cruz. Pareciera una herejía que alguien me predique que seguirle a Dios es negarme a mí. No tiene justificación lógica, intelectual. Para los que ya conocemos la palabra, esto no es nuevo, nos cae bien. Pero para el que viene buscando un favor de Dios, una bendición de Dios, esto no anima. Si tú quieres seguirle a Jesús, es fácil ser parte de una iglesia, pero eso no siempre significa seguir a Jesús. Hay mucha gente que llena las iglesias, pero no siguen a Jesús. Usan a Jesús, porque entre semana ni se acuerdan de Jesús, pero el domingo sí hay que pedir perdón y hay que pedir alguna bendición, y entonces me acuerdo de Jesús. Si alguno quiere seguirme, dice el Señor, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué era la cruz en esa época? No era un símbolo bueno, no era un símbolo espiritual, era un símbolo pagano. Cuando Él dice tome su cruz, no está diciendo tome los mandamientos por último, tome los pergaminos, tome la Santa Cena. No está mencionando algo santo, está mencionando algo para que en ese momento para cualquier persona era símbolo de muerte. ¿Llamativo o no? No es llamativo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a su propia vida, renuncie a sus sueños, que su yo se haga a un lado para que Él se siente en el trono de nuestra vida y estando a Él, teniéndole sentado, tomar su cruz significaba morir con Él. Eso es santidad. No es vestirte bonito, no es hablar un lenguaje culto, religioso, espiritual, sino santidad es morir a mí mismo y caminar con Jesús muerto a mí mismo. Toma tu cruz. No es llamativo, pero es la verdad. Si quieres seguir al Señor, tienes que negarte a ti mismo, negarte a tus derechos, a tus privilegios, a tus méritos, a tus logros, y como Pablo decir todo lo tengo por perdido, por basura, con tal de ganarle a Cristo mi Señor. Eso es santidad. Qué fácil ir a una iglesia donde hay un predicador motivacional. Yo sé técnicas de oratoria que sí que puede usarlo y usted saldría riéndose de acá, pero sin palabra, sin el mensaje del día, del momento, de la temporada que estás viviendo. Yo no sé qué estás viviendo, Él sí sabe. Y el que sabe lo que estás viviendo te está diciendo,
niégate a ti mismo y toma tu cruz. No que tu papá tome la cruz, tú toma la cruz. No que tu esposa de tomando la cruz. Por cierto, cruz no es sinónimo de castigo. Como algunos dicen, ay, es que una cruz hay que cargar en la vida. Ese esposo que tengo, esa es mi cruz. Fea esa cruz, gorda esa cruz. No, cruz no es castigo. Cruz significa que ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Y así que cada día, no solo los domingos, no solo cuando estoy triste, no solo cuando necesito, sino cada día en donde esté, en donde yo vaya, tengo mi cruz, porque con Cristo estoy crucificado. Eso es santidad, al extremo, en palabras sencillas de Jesús. No fue la única vez que Jesús habló respecto a tomar la cruz. El mismo libro de Marcos, capítulo 10, versículo 21 dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo a un joven que había prosperado mucho, que era un buen religioso, le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro nada más y nada menos que en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Para el judío de ese momento debió haber sido: este está loco. Primero porque el que se acerca es un hombre rico, es un hombre próspero. Situaciones en las cuales también a veces los pastores caen en tentación, y en algún momento yo caí en tentación, de tratar mejor al que tiene más, porque el que tiene más puede dar más. Y como diría el alcalde de Guayaquil, más para la iglesia, más para los ministerios, más para el reino. ¿Se han escuchado eso o estoy hablando otro? Y Jesús a este hombre que tiene mucho, que ha hecho mucho bien, que ha guardado los mandamientos, la ley desde su niñez, Jesús en vez de decirle: está bien, ven, ya en el camino vas a aprender. Jesús no le pone fácil la cosa a este joven, no le hace sencillo. Y en mis primeros años, que también caí en la tentación de tratar bien al que tiene e ignorar al que no tiene, me dolió muchas cosas que viví por ir por ese camino. Jesús le dice a este joven: una cosa nada más te falta, tienes el 99.99% de éxito, 99.99% de felicidad, 99.99% de realización en la vida, pero te falta una cosita muy sencilla, muy pequeña. Y como me preguntaste qué haré para heredar la vida eterna, de seguro lo quieres hacer, porque así venimos. Quiero que Dios me ayude, quiero que Dios me levante, quiero que Dios me restaure, quiero que Dios cuide a mi familia, quiero que Dios me dé un trabajo. Y cuando el Señor te dice: no, te falta una cosita, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, no lo botes, dalo a los pobres, vente sin dinero, luego ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué dice la Escritura? Que este hombre se fue triste. 99% de felicidad, 1% que le faltaba. ¿Qué le faltaba? Desprenderse de las cosas de este mundo. Nada hemos traído, nada llevaremos. No vale la pena desgastarnos toda la vida por las cosas de este mundo, que con el tiempo se desgastan. Pero ahí estás trabajando más de la cuenta y descuidando a Dios. Ahí estás estudiando tanto y esforzándote tanto y descuidando el ministerio para el cual el Señor te está formando. Y ahí está tu vida, ocupado con los hijos, los nietos, el esposo, los tíos, los primos, el trabajo, la tienda, todo. Y Dios llamándote a un ministerio y tú diciendo: no tengo tiempo, no tengo tiempo. Es que tengo que trabajar, es que yo sí soy ocupado. Allá el pastor, que bueno, no sé cómo hará, comerá, no sé, pero allá él. Pero yo soy una persona ocupada. ¿Y qué tal si hoy el Señor te está diciendo eso a ti? Renuncia a todo lo que tienes, despréndete de eso y ven y sígueme. Eso es santidad.
Santidad no es solo levantar las manos y quebrantarte y llorar y decir siento la presencia de Dios. El Señor me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado. El Señor está aquí. Estoy actuando por si acaso. El Señor está aquí, lo siento, 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 lo siento. ¿Lo siente usted? ¿Lo siente usted? Sí, usted lo siente, sí, sí. Por acá pasó, por allá, lo siente. Y todos aquí una locura, nos sentimos y sentimos. Miren cómo un orador puede manipular. Tal vez alguien se estaba creyendo, ¿no es cierto? No digo que todo el que actúa así está manipulando, pero las emociones son muy susceptibles de manejarlas. Si a alguno le falta algo, pruebe haciendo lo que hemos hecho muchos, renunciando a nuestros sueños, renunciando a trabajos, renunciando a oportunidades por amor a Él. Eso es santidad. Santidad no es venir con tu Biblia grandota y la de en el dispositivo y sentarte atentamente y escuchar. Eso es parte de lo que necesitas hacer. Pero lo que el Señor va a probar en tu vida muchas veces es quién es primero en tu corazón. ¿Tu trabajo o Dios? ¿Quién es primero? ¿Tu familia o Dios? No, no pude ir porque, pastor, justo teníamos que hacer limpieza en la casa y solo me quedaba el domingo para hacer la limpieza. Y el sábado, ¿por qué no hizo? Uy, no, es que el domingo estaba ocupado, pastor, ocupado. Tenía que ir a comprar los útiles, tenía que hacer tal cosa y solo tenía el domingo. Yo no tengo problema con que no venga porque su compromiso no es conmigo. Pero sí, Él le está midiendo, le está probando, yo no sé cómo está pasando. Si para usted las cosas de este mundo es primero, discútalo con Dios. Yo solo soy el mensajero. Pero lo que dice Jesús es, renuncia a lo que tienes. Y no significa ser un vago, un desocupado, sino que saber que si Dios te llama, ahí voy. Si tengo que cerrar el local, tengo que cerrar. Atendí por varios años a muchas iglesias de aquí de Quito, en los eventos, en el seminario, en el centro de convenciones. Y si algo a mí me dio un celo santo fue ver cómo esas iglesias apasionadas hacían eventos entre semana. Y la gente llegaba, me decían, vamos a estar unos 30 nomás, creo unos poquitos. Y yo siempre haciendo un poco más. Me decían 30, yo preparaba para 40 las primeras veces. Y después ya dejé de yo escuchar a la gente y solo oraba, Señor, el pastor me dijo 40, pero ¿para cuántas quieres que prepare? Y el Señor muchas veces me decía 80. Y 80 es más mano de obra, más materiales, más trabajo, más logística. Y como que me hacía el sordo, Señor, pero el pastor me dijo 40 y creo que él conoce a sus ovejas. 80 te digo. Ok, 80, ya no me hable, está bien, voy a preparar para 80. Más habitación. Días antes del evento, el pastor, hermanito, discúlpeme, le había dicho que para unos 40, pero ya estamos 60. Y como él ya me había dicho, ya no me sorprendía. Y yo le decía, tranquilo hermano, para 60, está bien. De hecho tengo para 80, le digo. Oiga, así quiero yo, dice, que me atienda. Porque realmente creo que vamos 80, dice. O sea, le dije 60 es como para probarle nomás. Y yo le digo, tranquilo, ya alguien me dijo que son 80. Y entonces había el evento para 80 y hasta faltaba a veces. Entre semana, miércoles, jueves, ayunos entre semana, retiros espirituales entre semana. Y algún momento al inicio que yo comenzaba a ver eso decía, debe ser gente muy rica, que ni siquiera deben necesitar trabajar. Y por eso, como no tienen más que hacer, van a hacer un evento entre semana. Y así que comencé a veces a hacerle la conversa a los participantes, ya no a los líderes, sino a los participantes. Por cualquier motivo iba a dejar una cobija extra, iba llevando una jarrita de agua y hacer la conversa. Ay, digo, qué bonito el evento, aquí está la toallita que me pidió. ¿Y de dónde viene usted? ¿Y cuántas haciendas tiene usted? Uy, no hermano, estoy sin trabajo ahorita. Estoy buscando trabajo, ¿no tienen trabajo aquí? Para mí nomás decía, pero bueno, si Dios quiere traerle, a lo mejor me va a decir algo.
No hay mucho trabajo. Pero ¿y cuánto? Porque los eventos suelen ser un poco costosos, $60, $80, estoy hablando hace 10 años. Entonces noté que era gente común y corriente, unos sin dinero, otros con empleos, pero pidiendo permiso al jefe. Había iglesias que hacían cada mes encuentros, 40, 50 personas. Después de 5 años, 100, 200 personas. Y cada vez era gente que tenía mucho que hacer, pero que había entendido que Dios es primero. Si para una cita médica pides permiso, ¿cuánto más si Dios te pide un día venir a orar aquí en el templo, entre semana? ¿Quién es primero en tu vida? Lucas 9, 23 y 24 dice, en otra ocasión, que Jesús también habló de la idea de tomar la cruz. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Qué es seguir a Jesús? ¿Ir a la iglesia? Más que ir a la iglesia. ¿Qué es seguir a Jesús? Involucrarte en un ministerio, más que estar en un ministerio. Es tomar tu cruz, pero haberte negado a ti mismo. Y esa cruz que la tomas, llevarla cada día. Y entender que ni tu vida es más importante que Dios. Así está tu vida. Ya viene un feriado. ¿Quién es primero? ¿Dios o el feriado? ¿La familia o Dios? Ay, pastores, pero es que todo el año trabajo y ese feriado lo estoy esperando, pero con ansias. No tengo 1,000, pero ya pedí prestado los 1,000 para gastarme. Y no eres capaz de darle un día al Señor de servicio en su casa. Pero sí te endeudas, pero sí sacrificas tu trabajo, tus ventas, tu familia, inclusive le haces arreglos para que nadie te moleste ese día porque vas a estar ocupado. Esa es la iglesia actual. Acomoda a Jesús. Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si no tengo tiempo, porque yo soy el dueño del tiempo, entonces si no me da tiempo, pues Jesús va a entender. Él es amor. A la final Él va a salvar a todos, porque Él es amor. El Señor es amor, pero también es un padre que sabe disciplinar. ¿Y acaso no te ha pasado que cuando más engolosinado estás con el trabajo, de pronto viene una temporada de sequía y hay menos trabajo y dices: ¿qué está pasando? Este gobierno ha de ser. Dios está probando tu corazón, porque le buscaste por un trabajo, ¿no es cierto? Y ahora tu trabajo es tu jefe y ni siquiera puedes dejar un día de vender $30, $50 y ni siquiera estás escuchando si Dios te necesita un momento determinado. Seguir a Jesús entonces es más que ser miembro de una iglesia. Seguir a Jesús es más que saber Biblia, es tenerle a Él en mi corazón totalmente, cargando mi cruz cada día. Y la cruz de Él no es pesada. Dijo Jesús: mi carga es ligera, pero es buena. Lo que te une a Cristo es la cruz. Lo que te separa de Cristo es no tener la cruz. Porque el mismo que fue crucificado te está diciendo: toma tu cruz. Es morir a uno. Finalmente, en esta parte, Mateo 16, 24 y 25, otro pasaje donde Jesús vuelve a mencionar la idea, la figura de tomar la cruz. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ese leímos, ¿no es cierto? Ya, están los 4 entonces. Es el mismo de Lucas, perdón. Es el similar de Lucas, es el mismo, la misma idea. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Dónde está tu mejor futuro? En Cristo. ¿Dónde está mejor tu familia? En Cristo. ¿Dónde está mejor tu salud? En Cristo. ¿Dónde está mejor tu corazón? En Cristo.
Todo lo mejor está en Cristo. Por eso necesitas tomar la cruz del Señor. Porque tomar la cruz parece que significa perder mi vida, pero no. Al contrario, es salvar mi vida. Cuando pierdo mi vida por causa del Señor, realmente no la estoy perdiendo, la estoy ganando. Porque quien está en Cristo tiene todo el favor del Señor. Pero el que no está en Cristo y está dudando si seguirle o no, acá está lloviendo, allá no. Desde allá tú ves la lluvia, pero acá sientes la lluvia. Desde allá tú escuchas la lluvia. Ay, qué bonita es iglesia, qué bonito es el ministerio. Se ve que hay cosas, se ve que Dios está obrando. Sí, escuchas el rum rum. Pero acá disfrutas de la lluvia que Dios está enviando. Tomar la cruz te acerca a todo lo que Dios tiene para ti. Pero cuando no estás tomando la cruz y estás mintiendo por conveniencia, y estás con amigos que te llevan a vicios, y crees que es cuestión de solo pedir perdón a Dios y Él va a perdonar esto que el otro, estás jugando con la gracia. Jesús nunca habló de una gracia irrespetable o de falta de respeto. Él habló sí de una gracia que alcanza al pecador, pero para transformarle, no para socaparle, no para ser cómplice. Casada, si tu esposo te falla, pero se arrepiente con lágrimas, de rodillas, y hasta te da las cuentas bancarias y te pide perdón, ¿le perdonas? Al menos si en la cuenta hay 1 millón, ¿le perdonas? Por amor al Señor, sí, pastor. Ok, perdónale una vez, por 1 millón, de rodillas, porque está lavando los platos, está cocinando, pero luego vuelve a fallar, y con la misma fea. Porque el pecado es feo también. Y vuelve a fallar, pero ahora tiene en la cuenta 2 millones y te pide perdón. ¿Le perdonas? Hay que hacer sacrificios, pastor. Está bien. Nos daremos 6 meses para ver si esto funciona. Pero en los 6 meses usaré los 2 millones. Pero viene una tercera vez y con la misma fea, vieja y gorda, y con lágrimas te pide perdón, pero ahora tiene 3 millones, ya no 1 ni 2, tampoco es tan sinvergüenza, viene con algo, 3 millones, ¿le perdonas? ¿Le perdonas? ¿Le perdonas? ¿Vuelves a dormir con él? ¿Vuelves a besarle? ¿Vuelves a hacer como si nada pasara? ¿Puedes dormir en paz con él? ¿Le perdonas o no? La gracia no se pisotea. Y yo sé que hay predicadores de mucha gracia que no marcan los límites de la gracia. La gracia sí tiene límites. La sangre de Cristo no se pisotea, la gracia tampoco. Fallar y pedir perdón quizás es de inmaduros, niños, novatos. Pero si ya llevas con el Señor 3, 5 años, esa no es la dinámica de vida. Arrepentíos. Transfórmense. Tomar la cruz entonces fue un mensaje hostil de parte de Jesús para sus discípulos. ¿Quién quería tomar la cruz? Si para ese momento la idea de cruz es morir en vida, ser clavado y agonizar públicamente frente a millares de personas como un malhechor. La cruz era la muerte que los romanos habían inventado, habían tomado de otras culturas para dar escarmiento a cualquier rebelde. Si había un cabecilla de un grupo, de una etnia que estaba provocando una revolución, tomaban los cabecillas y les crucificaban y les señalaban como lo que eran, rebeldes, y decían: así vamos a hacer con el resto, si quieren hacer. Esa figura tomó Jesús. Significaba que Jesús quería que muramos literalmente en una cruz. No nos pide que muramos físicamente, pero sí pide que muramos a nuestra vieja manera de vivir. Y eso usted sí lo puede hacer. Tome su cruz y dígale: Señor, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Yo quiero hacer lo que tú quieres que haga. Yo quiero vivir para lo que tú quieres que viva. Yo quiero seguirte como tú quieres que te siga. Esa es tu cruz. Ya no vives para ti, sino vives para Él.
Y Jesús no solamente fue el único que predicó en el Nuevo Testamento respecto a tomar la cruz. De hecho, el apóstol Pablo toma el mismo sentido, el mismo principio y lo personaliza. Él habla en cambio de ser crucificados. Ya no solamente la idea de tomar la cruz, sino de estar crucificados. Seguir a Jesús es más que venir y reclamar promesas. Hasta los ladrones reclaman promesas. Hasta los ladrones dicen al que madruga, Dios le ayuda. Hasta los delincuentes dicen cosas, pensamientos según su... Hoy en día hay mucho aumento, mucho crecimiento de la espiritualidad oriental, del karma, de la meditación, del yin yang, y andan por ahí explorando nuevas espiritualidades que parecen no ser malas. De los chakras también hablan hoy en día, ¿no? De las piedras, de las energías, que si ya el planeta se movió no sé cuántos grados y ahora estamos en otro nivel de energía, no recuerdo el título de esto, pero es una forma de pensar, ¿no? Que según la graduación del planeta hay fuerzas espirituales y físicas que están a favor o en contra, y hay que saber vivir ese cambio. Basura. Porque el creador de los cielos y la tierra, mueva o no se mueva la tierra, Él es fiel con su pueblo. No necesitas ni colores, ni sabores, ni materiales, ni baños. Los que hacen los baños medicinales o las limpias. O sea, todos sí necesitamos limpiarnos, obviamente, eso sí, necesitamos. Pero esa clase de limpia, del cuy, del huevito ese, del agua bendita que es estrago con saliva mezclado, que te escupen y pagas $100 por eso, ni aún se nombra entre nosotros. Pero si hay alguien que está en eso, sal de esas aguas sucias y ven a los brazos del Señor. Tu mejor futuro no está en cosas creadas, sino en el Creador. Así que Pablo toma la idea de los crucificados y en Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, este cuerpo, no se refiere al interno, sino este cuerpo, sea que destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y no es que es una destrucción física, sino de la maldad con la que estaba sujeta este cuerpo. La crucifixión de Pablo no solamente es una ideología, una metáfora. No, para Pablo es la condición de vida del creyente, que el cuerpo sea crucificado, sea destruido en el Señor, para que no sirvamos al pecado. Versículo 11: así también vosotros consideraos, no como de victoria en victoria, no como bendecido y rebendecido, no como hijo del rey que mereces lo mejor. Sí somos eso, pero añádele esta primero: así también vosotros consideraos muertos. ¿A quién? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor. Ser cristiano es eso, ser santo es eso. Morí al pecado. ¿Por qué ya no bebes? Porque morí al pecado. ¿Por qué ya no fumas? ¿Por qué no hablas malas palabras? ¿Por qué no eres mujeriego? ¿Por qué ya no vas con hechiceros? Porque morí al pecado. Ya no vivo para mí, Cristo vive en mí. ¿Se necesita más explicación? ¿Se necesita más exégesis? ¿Más teología? No, es así, sencillo, como lo dice Pablo. Me considero muerto al pecado, pero vivo ¿para quién? ¿Pero vivo para quién? Para mi Señor. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque tengo una cita con mi Señor. ¿Por qué lees la Biblia? Porque quiero escucharle a mi Señor. Ayer, YouTube sobre todo, se sacudió al escuchar la conversación de Marcos Witt con Thalía. No sé si ustedes ya miraron ese video, pero desde hace unos meses atrás se hizo más público
la relación espiritual de Thalía con Cristo. Así que ayer salió a la luz un corto, unos 14 o 20 minutos, donde Thalía expone mucho de su fe. No estamos para juzgar, yo no puedo decir que todos los artistas, bla, 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 no. Si la gracia de Dios la ha alcanzado, es muestra de lo que Dios es poderoso. Lo que me interesa para el punto de este momento es escucharle hablar a esa cantante, porque yo, como muchos jóvenes de ustedes que son contemporáneos, también vi las novelas de las Marías. ¿Recuerdan las novelas de las Marías, no es cierto? ¿Okay? También vi María la del Barrio, María Mercedes para servirle a usted. Son de mi adolescencia. Entonces fue interesante escucharle a esa mujer su relación con Dios, pero también su disciplina espiritual. Tiene una Biblia gigante y una bolsa de marcadores para ir señalando, y habla de su relación con Dios a través de la palabra, de cómo come la palabra. Y es interesante, como dije, escucharle a esa persona que antes cantaba o lo que ha hecho, no sé, pero tomarse un tiempo para decir lo que el mundo no te dice. Todos necesitamos de Dios, ricos, pobres, blancos, mulatos, afros, todos. Y el dinero no es nada en esta vida si no tienes a Cristo. Y él le dice a Dios papá, como muchos de nosotros aprendimos a decirle papá. Ella no le dice necesariamente Dios, dice mi papá me habla, hablo con mi papá, le escucho a mi papá, es que mi papá es perfecto, es que mi papá es bueno. Véalo, sin juzgar el corazón, sin saber más de eso. Pero Dios está tocando últimamente a muchos artistas que no vienen del fracaso musical, que no vienen necesariamente de una enfermedad, de una crisis. Porque claro, cuando estás en crisis, corres a Dios. Pero ¿qué tal cuando lo tienes todo y estás bien humanamente? Igual necesitas de Dios. Pablo habla entonces de una crucifixión en vida, muerto al pecado, pero vivo para Cristo. ¿Por qué trabajas bien? Porque trabajo para mi Señor. ¿Por qué vas puntual al trabajo? Porque el que me paga no es el que me contrató, sino el Señor a quien yo sirvo. ¿Por qué no escuchas música mundana? Total, no es tan mala. El himno nacional, ¿qué nos puede hacer de mal? Los cachuyapis, ¿qué pueden tener de malo? Sí tienen algunas cosas malas, literalmente. Pero hay quienes negocian entre seguir a Dios y ser más abierto, moderno, light, amigable con el mundo. Así como vi ese video estos días, o ayer, antes de ayer vi un video horrible. Hay un creador de contenidos que les recomiendo que vea. Se me fue el nombre, lo tenía, Pablo Izurieta, un argentino. Y él hizo por primera vez una colección, porque ahora en X, en Twitter, ya puedes mostrar muchas cosas que antes no podías mostrar, sobre todo como creyente. Hizo una colección de las manifestaciones del orgullo gay en diferentes países, pero usando niños. Hizo una colección de videos para evidenciar lo aberrante que está ahora la sociedad en países como Canadá, en Europa, en Estados Unidos, donde los niños son obligados a manifestarse ya como binarios, como fluidos. Y él muestra por primera vez, porque antes no se podía ver así, la censura era muy fuerte, a pretexto de la censura ética, pero era realmente no mostrar todo lo que pasa. Y literalmente hombres desnudos junto a niños, objetos sexuales que los niños podían jugar y tocar a pretexto de, véanlo. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Por qué hablar de santidad si no es un mensaje que vende? Si no es un mensaje que gana aplausos, si no es un mensaje con el que un pastor gana algo extra. ¿Por qué hablar de santidad? Porque es la enseñanza del Señor. Es el corazón, la esencia del Evangelio. No es solo cree en Cristo, es vive para Cristo.
No solamente es confiesa que el Señor es tu Salvador, vive para tu Salvador. No solamente es asiste a una buena iglesia, es en esa buena iglesia, sé santo también. Y aunque no estés en una buena iglesia, sé santo también. En ese trabajo donde estás, justo o injusto, sé santo. Vive crucificado. Y Pablo lo dice hermosamente en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy, no estuve, no dice estuve, no dice quiero estar. Con Cristo estoy hoy. Mañana vuelvo a leer y está hoy. Pasado mañana vuelvo a leer y dice hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y seguro no lo decía llorando. Seguro no lo decía arrepentido como, ay, ¿por qué dejé de ser judío? ¿Por qué renuncié a una vida próspera y me hice misionero? Seguro no lo dijo con un sentimiento de frustración, sino de satisfacción. Con Cristo estoy juntamente, como que si tuvieras que decir algo que te da ganas de decir estoy orgulloso, pero al mismo tiempo la palabra orgulloso como que no suena bien, pero al mismo tiempo es como no hay otra palabra. No puedo creer que yo pueda ser crucificado como mi maestro fue crucificado. Un privilegio, algo digno. Pablo entendió entonces que vivir crucificado con Cristo no era motivo de vergüenza, no era motivo de tristeza. Y dice, ya no vivo yo, ya no soy, y pon tu nombre, ya no soy Carlos, ya no soy Andrea, ya no soy Alejandro, ya no soy David. Me conocen como David, mi cédula dice mis datos, mi ciudadanía, pero la verdad, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no soy el que ven, mas vive Cristo. Mejor que la green card, mejor que cualquier logro de esta vida, mejor que cualquier condición espiritual que hayas escuchado antes. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es más que un discurso, hermano. Eso tiene que ser una realidad en tu vida. Eso es esencia, no es teología, no es teoría, no es filosofía, no es argumento, es realidad. Si vas a seguir a Cristo, asegúrate de estar crucificado. Asegúrate de vivir crucificado y asegúrate de decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo de 47 años ya, lo que vivo ahora en esta genética ecuatoriana, lo que vivo ahora en esta talla de 1,65, pongámosle 1,70 para sentirme más alto. Lo que ahora tú vives en ese cuerpo bonito, sano o enfermo, lo que vivo ahora en este cuerpo mortal, no lo vivo solamente de buena intención, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No vivo ni por comida ni por el aire que se respira, vivo por mi fe en el Hijo de Dios. El cual te ama, te amó, te amará. Y te tocó no para que seas un creyente más, no. ¿Tú crees que Él te fue a buscar para que seas solamente un cristiano más de una iglesia, un nazareno más, un evangélico más? No. Gracias a Dios por nuestra iglesia, gracias a Dios por esta denominación, pero los planes del Señor eran más profundos.
y Él te fue a buscar. Él murió por ti para que seas santo, porque Él te amó, porque Él se entregó a sí mismo por ti. No fue un pastor el que Dios usó para salvarte, fue su gracia. Tal vez le escuchaste a un predicador, pero fue Dios tocando tu vida, fue Dios tocando tu corazón. Entonces, ser un seguidor de Cristo es ser un seguidor crucificado. ¿Estás crucificado? ¿Vives crucificado? ¿O vives como muchos, creyendo que Dios es bueno, que Dios hace milagros, pero no ha sido crucificado? Nos ponemos de pie y oramos. Mientras tú te pones de pie, cierra tus ojos. Bendigo a nuestros amigos, hermanos que siguen nuestros servicios, estas transmisiones, lo que hace la iglesia. Gracias, porque sabemos que el Señor toca tu vida y lo hará aún mucho mejor. Oramos acá.